Imagina un mundo donde la carne humana es un producto de consumo, no un tabú, no un crimen, es una política de Estado. O imagina uno en donde el silencio es la ley y la fe una arma. Lo más inquietante no es que sean ficción, es la realidad que las alimenta. Hoy, en Barra Criminológica, tenemos a una de las escritoras más impactantes de Latinoamérica y poco a poco del mundo, Agustina Basterrica. Vamos a hacer un mix muy sutil entre la literatura y la criminología y por ello hablaremos del poder, de la violencia, de la deshumanización. Y es posible que esta entrevista te fascine, pero también te incomode. De cualquier forma, te aseguro que te hará pensar y te preguntarás si el verdadero horror no está en los libros, sino en nosotros mismos. Así que bienvenidas y bienvenidos. Tenemos el privilegio, el increíble honor de contar en este episodio con una de las voces más impactantes de la literatura contemporánea. Eso sí, no estoy exagerando. Agustina Basterrica es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, es escritora, gestora y curadora cultural, además tiene antecedentes como cantante lírica, pero es sobre todo una maestra de lo perturbador. Con Matar a la Niña, su estilo disruptivo se hizo sentir, pero Cadáver Exquisito la consagró con el premio Clarín de novela y la convirtió en un punto de referencia del thriller distópico. Con Las Indignas nos llevó a un mundo de fe, sometimiento y sadismo, pero al mismo tiempo, al menos para mí, de belleza, poesía y amor. Agustina, bienvenida a Barra Criminológica y muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer, Edwin, gracias a vos. Y bueno, acá estamos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, si te parece, empecemos con algo más bien ligero, ¿vale? Dale. Tus novelas, que ya se leen en inglés, francés, chino, mandarín, turco, y eso por mencionar algunos de los 50 idiomas en los que se han traducido. 50, pará, no. No son Llegamos a, 50. en total, Cadáver Exquisito a 32. Ok. Y Las Indignas, no me acuerdo cuánto vamos. Pero no, todavía 50 no. Creo, no sé Bueno, pero ya si. casi, o sea, le Bueno, falta poco. bueno, ponele que sí. Bueno, seamos felices y que 50 y que tu obra la lea mucha más gente. Ok. Pero entonces te decía que estas obras presentan historias, personajes y sociedades muy truculentos. Ujú. Nada, en lo absoluto, nada de utopías. ¿Tú dirías que tu enfoque distópico es una predicción de un futuro evitable o más bien sería la advertencia de un mundo inevitable? ¿Cómo la ves? Creo que están las dos cosas. Primero, yo no escribo pensando en, bueno, a ver, quiero predecir o quiero hacer esto, o inclusive quiero que la gente deje de comer carne vacuna o quiero lograr tal cuestión. No, a mí se me ocurre una idea, la voy explorando, cada idea es una búsqueda que me lleva mucho tiempo, mucho estudio, mucha investigación, mucha corrección. Y, y en esa búsqueda, por supuesto que están atravesados todas las cuestiones que a mí me parecen injustas, en las que quiero explorar, por ejemplo, por qué los seres humanos somos tan violentos. Ujú. Eh, bueno, todas las injusticias, por qué el patriarcado, ¿no? Porque yo, Sí, si bien soy una mujer con muchos privilegios, soy una mujer latinoamericana y a mí, independientemente de la edad y la clase social, no importa, a mí me puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Y sí. de hecho me han pasado cosas. Me pasó hace un par de años que viajé a México y estaba viajando de Tulum a Cancún, que es un viaje más o menos de una hora y pico, y viajé en una combi
yo quería viajar con turistas, con otros turistas, por una cuestión de seguridad. Claro. Y viajé sola con el conductor. Y me puse a hablar con el conductor por suerte. Y en un momento nos empezó a perseguir un auto de policía. Y yo le Wow. pregunté al conductor qué está pasando y él me dijo, mirá, no voy a parar porque si yo paro no sé qué puede pasar con vos. Wow. ¿Me entendés? Sí. Y eso que, digo, yo lo puedo contar y no pasó a mayores, quedó como una anécdota, pero está lleno, 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 lleno de mujeres que no lo pueden contar. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo digo, bueno, ¿por qué sucede? ¿Por qué se permite? Ahora, mira, estaba antes de conectarme acá, estaba viendo una noticia en el diario de una chica en la provincia de Córdoba, acá en Argentina, que el compañero de facultad la discutieron, la metió en un auto, le pegó hasta dejarla inconsciente y incendió el auto. Por Dios. Y ahora en el juicio, él dice que se pusieron a discutir porque se apagó la tele y se aburrió y entonces empezó, ¿entendés? Que la mató Claro. porque se le apagó la tele, ¿entendés la Ujú. locura? Bueno, digo, así está lleno de casos. Entonces, eh, a mí me interesa escribir para poder pensar todas esas cuestiones que obviamente no hay una respuesta única, Sí, y tampoco me interesa bajar línea y, digo, conquistar la mente de los lectores. No, claro, porque hay libros que por ahí son más panfletarios o no, como que te claro. dicen, bueno, lo que tenés que pensar, el libro con moraleja. Bueno, a Ajá. mí no me interesa eso. Me interesa eventualmente que mi literatura genere reflexión y punto, digamos. Bastante reflexión. De hecho, a propósito de estos casos, incluido el tuyo, bastante dramático y por fortuna no pasó a mayores, pero pues digamos que no es la cotidianidad del mundo, en particular con la violencia hacia las mujeres. Em, Pensaba a propósito, repito, de lo que mencionabas y de la lectura de tus libros, que tú de alguna manera rompes intencionalmente con esos cánones estéticos tradicionales en la literatura para tratar de reflejar esas violencias, porque en tus libros, digamos que uno puede identificar alguna, alguna macroviolencia, pero esas micro van ahí muy dosificadas. eh, para ti fue muy necesario romper esa estética, irte a cosas muy crudas, muy truculentas, como encontré por ahí que te dicen en casa a propósito de tus historias truculentas. ¿Tuviste en ese estilo el medio para narrar esas múltiples violencias que atravesamos los seres humanos y en particular las mujeres? Bueno, es que es eso, ¿viste? Un poco conectándolo con la pregunta anterior que me hacías, no es que yo dije, bueno, voy a escribir una distopía o Ujú. quiero, ¿me entendés? Escribir una distopía para que como humanidad lleguemos a la utopía. No, Ajá. no, ni siquiera estaba pensando en escribir una distopía cuando escribí Cadáver Exquisito, para nada. De hecho, en Estados Unidos es una novela que se considera del género del horror y hay gente que Mm, la considera ecofeminista y hay gente que la considera una novela social. O ok, sea que en ese sentido me interesa hibridar los géneros, me interesa eh, ir por lugares donde quizás el modelo de la novela de horror o de la novela distópica, ¿no? Que tienen como ciertos ujú, parámetros o ciertas reglas, claro, no iría por esos caminos. Y bueno, y a mí sí me interesa ir por donde la historia me lleve. Pero todo lo que yo narro en mis obras son cosas que suceden sí, constantemente. No hay nada, digamos, fantasioso, no hay nada sobrenatural. Eh, Todas las torturas y todas las violencias que yo narro se las estamos infligiendo a animales no humanos en este momento ujú, mientras nosotros hablamos, inclusive a animales humanos, ¿no? Como, no sé, pues somos animales, nos sí, olvidamos de sí, ese detalle, como, bueno, las mujeres, insisto con las mujeres porque creo que por algo estamos en el patriarcado, lamentablemente.
todas las mujeres que están en situación de trata de personas, por ejemplo. El Ujú. otro día escuchaba un podcast de una mujer que estuvo, que es víctima de trata, porque nunca va a dejar de ser víctima, pero estuvo como víctima de trata muchísimos años y las cosas que contaba son horrorosas, Claro. ¿no? Porque la violaban todos los días de su vida y bueno, y esto es algo que está pasando todo el tiempo. Entonces, sí, yo describo cómo faenan a un humano en detalle en la Sí, novela. Hay gente que eso no lo soporta, hay gente que se desmayó, gente que tuvo náuseas, claro. gente que no le pasó nada y que después se comió un asado y todo bien. Eh, pero bueno, eso es algo que le hacemos a los animales no humanos, ¿no? Ujú. Obviamente, pero también se lo hacemos a los nuestros. Digo, no solo cuando asesinan a alguien y lo descuartizan, sino esta cosa de descuartizar simbólicamente al otro también. Ujú, ujú. De acuerdo. Y fíjate que justo lo que acabas de decir me hace pensar en lo siguiente. Tú en pocos minutos nos has narrado escenas realmente dramáticas, realistas, y eso de lo que tenemos conocimiento. Falta ver lo que todavía no se ha documentado. Pareciera que Claro. el horror se volvió, el horror, la crueldad hacia nosotros, hacia lo que nos rodea, se volvió tanto paisaje que nos asombramos durante un momento y luego seguimos, como tú dices, con el asado y no pasó nada. ¿M? Claro, es que estamos anestesiados. A ver, a mí tampoco me Sí, parece que esté bueno estar todo el tiempo a flor de piel, porque no, si no no, es no puedes sano. vivir, porque no puedes salir a la calle, no puedes hacer nada, porque siempre vas a encontrarte con gente, ¿no? Sin recursos, con gente que está sufriendo, con animales, etcétera. Pero bueno, me parece que si bien no podemos salir de este sistema que es el capitalismo, sí podemos iluminar la matriz en lo que cada Ujú, cual pueda. El tema es que el sistema nos enseña justamente a lo contrario, al claro, odio y porque el odio es más rentable, ¿no? Fíjate en las redes. Tiene mucha más, para el algoritmo, mucho más movimiento, un posteo con comentarios negativos y con hate que uno que está todo bien. Entonces, obviamente el movimiento, los comentarios, los me gusta o lo que fuere, generan, ¿no?, más dinero en definitiva. Eh, entonces, bueno, me parece que si uno quiere ser realmente rebelde hoy en día, tiene que ir por otro lado, por el claro. lado de la empatía. Exactamente, exactamente. Que no es tan rentable, pero pues a largo plazo genera mayores beneficios. Tú acabas de hablar del capitalismo, ya has hablado del canibalismo, lo cual no es gratuito. Y quisiera, si me lo permites, entrar a uno de tus libros, ¿sí? Y quiero también que quienes nos acompañan en este episodio se adentren a partir de este pequeño fragmento. Muchos naturalizaron lo que los medios insisten en llamar la transición, pero él no, porque sabe que la transición es una palabra que no evidencia cuán corto y despiadado fue el proceso, una palabra que resume y cataloga un hecho inconmensurable, una palabra vacía, cambio, transformación, giro, sinónimos que parece que significan lo mismo, pero la elección de cada uno de ellos habla de una manera singular de ver el mundo. Todos naturalizaron el canibalismo, piensa. Canibalismo. Otra palabra que podría traerle enormes problemas. Agustina, ¿de dónde viene Cadáver Exquisito, en particular ese título tan sugestivo? Bueno, la idea se me ocurrió gracias a mi hermano, por eso le dediqué la novela. Gonzalo, que él es chef y trabaja con comida orgánica y bueno, con él hablé mucho sobre lo que es la alimentación consciente, que en definitiva es tener, entender que no es lo mismo comer que alimentarse, ¿sí? Claro. Que cuando vos te alimentás, eh, llenas al cuerpo de nutrientes hasta cierto punto, porque hoy toda la comida está bastante adulterada,
Entonces también lo llenas de pesticidas y también lo llenas de hormonas y etcétera. Pero bueno, no es lo mismo, digo, intentar comer bien que comer todos los días, no sé, comida rápida, por ejemplo. Claro. Eso te va minando la salud. Entonces, en ese proceso, que obviamente nunca termina, porque con suerte nos podemos alimentar toda la vida, o sea, siempre estás cambiando la alimentación y pasan cosas, pero en ese momento yo dejé de comer carne, viviendo en Argentina además, y desnaturalicé su consumo, y lo que pensé fue, bueno, de la misma manera que en Argentina se come carne de vaca, de pollo y de cerdo, y en la India poner no se come la vaca porque es sagrada, Sí. podría pasar que un día se naturalice el canibalismo, porque somos animales, podríamos nosotros estar colgados de esa carnicería, digamos, Sí. colgando, ¿no?, en la carnicería. Bueno, entonces ahí se me ocurrió la idea de un mundo donde está legitimado el canibalismo, pero no tenía la historia de Marcos, entonces hasta que se me ocurrió la historia, investigué 6 meses. De todas maneras, aclaro que, bueno, yo desde la primera entrevista hasta la última, siempre digo que no escribí la novela, ¿no?, para convertir carnívoros en vegetarianos. Y además, aclaro ahora que yo fui vegetariana 10 años. Y el año pasado me agarró una anemia total por la menopausia, por la perimenopausia. No voy a contar detalles, pues es como muy largo, pero probé suplementos, me intoxiqué, probé inyección, no sé, me pasó, no sé, o sea, todo era como muy tremendo y bueno, y volví a comer carne por una cuestión de salud, De salud, básicamente. claro. Claro, pero no fue porque yo fui vegetariana, entonces como consecuencia de eso tuve anemia, que también puede pasar, conozco muchos vegetarianos que volvieron a comer carne por eso, sino que en mi caso fue por un proceso hormonal, por la etapa de vida en la que estoy, que es muy largo de contar y muy íntimo, pero bueno, en definitiva pasó eso. Ok, pero fíjate que tiene mucho que ver con lo que mencionabas hace un rato, el impacto de tu obra y cómo le empieza a hacer ruido a cada uno de una manera particular. Y aquí con todas estas tendencias de una alimentación sana, también de la protección a los animales, de la compasión a los animales, es apenas lógico que surgiera esa lectura. Yo te cuento que particularmente a mí me hizo mucho ruido el libro en términos del otro, de la figura del otro. Y creo que, y de aquí viene una pregunta, para mí el concepto del otro es clave en la deshumanización y en facilitar la comisión de crímenes incluso a gran escala. Total. En tu obra, la otredad es clave para justificar lo que se le hace al otro y en particular a algunos otros. Entonces, ¿tú cómo crees que ese mecanismo opera en las sociedades reales, en donde la otredad ha servido para eliminar a ciertos grupos de personas y, como te lo mencionaba, para la comisión de crímenes de lesa humanidad? Bueno, porque es esto que yo trabajo en toda la novela y que a mí me causa un poco de gracia cuando en Estados Unidos en general me preguntan cuántos libros de horror leí para escribir esta novela o cuáles son mis autores de horror favoritos. Ajá. Y yo les contesto que leí ensayos. Nada más. Como no, nada más no, pero digo, no es Sí. que dije, a ver, vamos a leer todo horror y no. Un ensayo, y acá viene para responder tu pregunta, se llama Extraños Animales, de Mónica Cragnolini. Mónica Cragnolini es una filósofa argentina que de hecho da clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, universidad a la que yo asistí, estudié la carrera de artes ahí. Pero bueno, por ejemplo, me compré ese libro gracias a que mi marido vio una entrevista en la televisión y me dijo, uy, este libro te puede servir para lo que estás escribiendo. Y gracias a ese libro pensé el final, por ejemplo, y también pensé en algo, esto que trabajo en toda la novela, que es
que ella lo dice, que es el borde poroso entre ser animales, ser persona y ser un ser humano. Wow. ¿No? Nosotros dos somos animales, personas y seres humanos. En la novela, las cabezas, que son los seres humanos comestibles, no llegan a ser personas, porque no tienen identidad, porque, etcétera, etcétera. En nuestra realidad hay personas a las cuales las animalizan, ¿sí? Sí. O las convierten en productos, por eso es que las pueden matar, las pueden explotar, o sea, le sacan entidad en definitiva. Sí. Y hay animales a los cuales se los humaniza. Yo no tengo nada en contra de que se le festeje el cumpleaños a un gato, porque yo tengo 3 gatos. Me parece que si, digamos, lo querés hacer está todo bien, pero digo, también uno piensa, ok, le festejás el cumpleaños al gato, que por ahí, no sé, no entiende nada, y a un ser humano, ¿me entendés? La gente es capaz de pegarle en la calle, sobre todo la gente en situación de calle, que Sí. muchas veces les pegan o los queman, o ¿no? Como pensar un poco todos esos límites que son muy borrosos. Entonces, Claro. yo creo que este sistema habilita eso, habilita a considerar al otro no como un par, sino como un otro deshumanizado, lo mismo que hacemos con los animales. No los Claro. consideramos terráqueos, estamos todos en este planeta, no hay otro. No los consideramos hermanados en el sentido de que todo lo que hacemos nos influye, ¿no? Claro. A todos. Sino que los consideramos como algo escindido, como que hay un corte, y entonces yo valgo más, de alguna manera me pongo en un lugar de superioridad, porque soy una especie que, qué sé yo, que tiene este lenguaje y que, no sé, construye edificios, cuando en realidad los animales no humanos también se comunican, tienen su propio Sí. lenguaje, también construyen cosas, las hormigas, imagínate las hormigas, Ah, y claro. también, claro, y no sabemos un montón de cosas de la naturaleza todavía, Exacto. ¿no? Como un montón de cosas por descubrir. Entonces nos creemos superiores a estos animales no humanos y en realidad yo creo que en un punto somos inferiores porque estamos destruyendo el único planeta que tenemos, o sea, dale. Sí, solo somos los menos eficaces con el manejo del entorno. Y, Claro, y ciertamente esa mirada antropocentrista no nos va a llevar a ningún buen lugar. Y no, tú estás describiendo en esencia una sociedad psicopática, total, individualista, porque cosificadora. total, bueno, o sea, obviamente yo creo en la humanidad y creo que hay gente que no, que trata de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró, que trata de ser empático, de ayudar a otros, etcétera, ¿sí? Ujú. Pero la realidad es que, bueno, y esto lo leí en otro ensayo de Silvia Federici, Calibán y la bruja, que me sirvió para pensar Las Indignas, donde ella trabaja el motivo, bueno, uno de los motivos, hay un montón, por el cual se quemaron a mujeres acusándolas de brujas, ¿no? Ujú. Una conclusión que saca de las miles, porque es un ensayo de 600 páginas, es que con el advenimiento del capitalismo se necesitaba que las mujeres se quedaran en las casas teniendo hijos porque es mano de obra barata. Entonces, lo que se Wow. perdió Ujú. ahí es todo el conocimiento ancestral que ahora de a poco se está recuperando o que no se demoniza tanto, ¿no? Pero todo el conocimiento ancestral que tenían un montón de mujeres que con las plantas que curaban y que también podían matar, eh, y que traían vida al mundo, eran parteras, que ese trabajo se lo sacaron los hombres, eh, y todo ese conocimiento y conexión con la naturaleza también, y con Claro. los animales no humanos. Había Ajá. una cuestión de respeto, no porque no los comieran, sino porque no estaba la cosa industrializada como hoy, no los tenían hacinados. Ujú. ¿Me entendés? No producían más de la cuenta y en las peores condiciones llenándolos de hormonas
para engordarlos, metiéndoles cualquier cosa, para tener mayor cantidad, sino que había un respeto, ¿no? Había un agradecimiento por la vida de ese animal y había un respeto que hoy lo puedes ver quizás en gente que tiene animales en campos, digamos, en chacras, pero que a nivel global, a nivel industrial, se perdió. Se perdió, Entonces hay exactamente. gente literalmente que no sabe que el jamón viene del chancho. Piensan que viene, no sé, el jamonal. Hay gente que no sabe que ese bife que tiene el plato era una vaca que estaba respirando, ¿entendés? Total. Y eso es lo tremendo también. Y creo que ese es también un ejercicio al que ha llevado tu libro, al ser tan descriptiva en un punto, como que le trajiste a las personas lo que pasa y de dónde viene aquello que ponen en su plato, que a veces como que en la rapidez del día a día damos por hecho de que el jamón existe y ya, pero no, viene de Claro. algún lado. Igual los huevos, igual el pollo, bueno, todos los Bueno, mira, alimentos hay otro animales. ensayo que leí que se llama Comí de Caparrós, que es un escritor argentino también, Sí. que él tiene que hacer ayuno porque tiene que hacer un estudio, entonces se pone a reflexionar sobre el tema de la comida. Ujú. Y él dice, o sea, yo sé que estas papas fritas que me estoy comiendo, para que estén en mi plato, unos sanjuaninos, de, bueno, provincia de San Juan, que es una de las más pobres de acá de Argentina, Sí. tuvieron que viajar a la provincia de Buenos Aires, un montón de kilómetros, para vivir en condiciones deplorables, para cosechar la papa, y por eso la papa es barata, porque también Ujú. ellos viven en condiciones deplorables, pero les pagan más de lo que les pagan en su provincia, y después las papas las llevan en camiones que entonces contaminan. Entonces todo producto, no hay manera de consumir algo sin generar algún tipo de injusticia, porque Claro, si no es porque contamina, es porque al que lo produjo le pagaron mal, si no es por eso, es por otro. Deben ser muy pocos los productos que no generan contaminación, que están producidos de manera ética, digamos. ujú, ujú, Eh, entonces, con ese criterio, él lo que dice es, bueno, entonces tengo que dejar de comer y sin embargo sigo comiendo. sí, Pero bueno, eso no impide reflexionar y tratar de hacer los cambios que uno pueda hacer dentro de sus posibilidades para que el impacto sea menos negativo, digamos, ¿no? Porque, de acuerdo. claro, porque digo, hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a reciclar si después lo tenés a, no sé, a la empresa tal que te destruye todo? Sí, Bueno, los he está bien, escuchado, pero, sí. claro, pero tu no reciclaje se suma a esa destrucción. Ajá. Sí, es como si esa postura personal incluso fuera intentar hacer más moral de esa amoralidad industrial, pero que igual sigue sumándose a esa falta de consideración con el otro principalmente, con el que viene, con el que está, con Pero el aparte que con todos, porque, exacto. digamos, las catástrofes que están sucediendo ahora, Ujú. por ahí a vos no te tocó, a mí no me tocó, pero en algún momento por ahí nos va a tocar, qué sé yo, los incendios en Los Ángeles, acá en Argentina Guau. se inundó todo Bahía Blanca, o sea, Sí, 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 sí. digo, es como cada vez la contaminación y digo, va a generar cosas que en algún momento nos van a afectar a todos. Que ya nos Ujú. están afectando, porque de hecho ya estamos comiendo microplásticos, tenemos microplásticos en el cerebro, Sí, en el esas imágenes cuerpo. son Bueno, impresionantes. digo, ni hablar de los animales y la fauna marina que todo el tiempo están encontrando animales con cosas de plástico que no pueden, que se mueren porque no pueden abrirlos la boca. Hoy posteé algo de no es un delfín, no sé qué animal es, que no podía abrir la boca, entonces porque Ajá. tenía como plástico Mm. y se murió. ¿Me Claro, no entendés? se pudo Eh, alimentar. claro, y está lleno de casos así de, mirá, acá, anillo de plástico, no sé qué animales, parece un delfín, pero no es un delfín. Ay, a ver, no sé si lo puedes ver ahí. ¿Ves? Ah, parece como un pez espada, algo así, no Claro. sé. Ajá, Bueno, ahí tenés, ¿me entendés? claro. Bueno, eso. Fíjense ustedes, mis estimados que están aquí conectados viendo este video, cómo un libro
cuya clasificación reduccionista como de horror o feminista o de canibalismo realmente tiene un trasfondo que nos invita a considerar nuestro rol con el mundo en el que estamos viviendo. Pero Agustina, lo cierto es que en tu obra siguiente, Las Indignas, creo yo, nos pones a pensar ya no solo en ese mundo grande y nuestra interacción con ese mundo y con el otro, sino de manera más microscópica en cómo estamos interactuando entre nosotros, eh, en una clave que claramente o sea, a mí me gritó desde lejos, violencia de género, y es que vamos a hablar de Las Indignas, una historia de una comunidad religiosa confinada bien particular, cuya dinámica está enmarcada por el abuso y el sometimiento. Hay algo incluso muy sectario, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los entornos cerrados y dogmáticos potencian esa violencia que tú describes en la obra? En un punto te iba a decir que sí, en otro punto, a ver, acá en Argentina, que si bien es un país que ha avanzado un montón, porque tenemos el aborto, digamos, la ley del aborto, que la Sí. conseguimos no sé tanto, el nivel de machismo que hay es enorme todavía. Mm, Entonces, si no es un entorno cerrado, son ujú, como sistemas de pensamiento y de justificación, y ahora con el presidente que tenemos, Milei, es peor, porque él lo que hace es difundir justamente una misoginia absoluta y se puso en contra del feminismo, porque es verdad sí, que hubo, bueno, todo el kirchnerismo tomó el feminismo como bandera y entonces él toma eso para ponerse en contra, y hay muchos tipos de feminismos y bueno, en fin, nada, eso. Eh, pero bueno, es verdad que yo estudié bastante antes de escribir Las Indignas sobre cómo funcionan los grupos coercitivos. En realidad ok, los llamamos sectas, pero habría que ujú, decirles grupos coercitivos porque sí, puedes tener una secta donde no haya, digamos, crímenes, donde no se cometan crímenes ni abusos. Pero ujú, bueno, acá me interesaba estudiar estos grupos donde alguien, un líder o una lideresa, porque hay, digamos, estos grupos también pueden estar liderados por mujeres, decide que, no sé, X cosa, que hay que crear en X cosa, ujú, y, y convencen a un grupo de gente que llega a hacer atrocidades, como abusos o atrocidades consigo mismo, digamos, inclusive los inducen al suicidio. así es, Eh, y a ver, ¿qué pasa con...? Porque es más fácil verlo en grupos pequeños. claro, Eh, yo me di cuenta, no es que yo me di cuenta, está lleno de estudios que dicen que, pues yo me preguntaba, ¿cómo es posible que gente inteligente caiga en una secta? Digámosle secta para resumir. sí, sí, Y la respuesta es que es gente vulnerable, ujú, en algún sentido. Entonces, cuando vos estás vulnerable, como somos animales, ¿no? Entonces, instintivamente necesitas contención porque tenés más chances de sobrevivir si estás en un grupo que si no estás claro, en un grupo. Entonces, instintivamente necesitamos ser aceptados por un grupo, y por eso se dan un montón de fenómenos en los grupos, que es, bueno, esta cosa de que el grupo a veces acepta cosas o individualmente aceptas cosas que no aceptarías si no estuvieses en ese grupo, así es, pero las aceptás para que justamente no generar conflicto, no generar confrontación, y bueno, y los aceptás. Hay de hecho un estudio que se hizo de poner en un cuarto a 10 personas, a 9 les decían que tenían que decir que 2 más 2 era 5, ujú, y la 10ª persona en un gran porcentaje decía que 2 más 2 es 5. ujú, ¿Por qué? Porque es como, bueno, si hay 9 personas que dicen que 2 más 2 es 5, yo debo estar equivocado. claro, Entonces también se trabaja con ese tipo de manipulaciones. Es como,
todo el grupo está diciendo que esto está bien, entonces yo estoy equivocado. Así es. Y además trabajan con minar la individualidad, minar minar quiero decir destruir tus vínculos, entonces por eso en general no te dejan tener contacto con tu familia, tus amigos, porque si vos no tenés una red de contención afuera, tenés que seguir ahí, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Bueno, los visten, en muchas de estas sectas los visten a todos iguales, les pueden cambiar los nombres. Hay uno de estos documentales, creo que es en HBO, que se llama, ¿cómo se llama? Madre Dios, o Love Has Won, el amor ganó, Love Has Won. El culto a la Madre Dios, Love Has Won, que es, bueno, una mujer en Estados Unidos que deliró con que ella es la Madre Dios y que se comunicaba con Robin Williams, el actor. Ok, qué extraño. Claro, con Robin Williams y con algunos otros más, delirio total. Como que yo te diga que me comunico con Robin Williams, con Buda, con la Virgen María y con, no sé, Carlos Gardel, que era un cantante de tango. Bueno, había para todos los gustos. Claro, como, no sé. Y que le daba, bueno, mensajes. Y esta mujer terminó teniendo su comunidad, que les cambiaban los nombres, que vendían cosas, entonces toda la plata se la quedaba a ella y se compraba cosas. Y ella era como muy inestable. Entonces ella quería que le compren, no sé, cualquier cosa y se la compraban y era como justificaban. En ningún momento pensaban, esta mujer está delirando. Y era también, tenía un tema de gordofobia total porque no comía y obligaba a las mujeres del grupo a prácticamente no comer. Entonces terminó alcohólica y desnutrida. Se murió alcohólica y desnutrida. Pero vos ves en el documental cómo hay todavía seguidores de ella que la siguen justificando, que siguen diciendo, bueno, y a ver, hay cosas que dicen con las que yo estoy de acuerdo, pues yo sí creo en las energías, sí creo que hay, digamos, espíritus evolucionados, como pueden ser Jesús, Buda, la Virgen María, María Magdalena, etcétera, 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 que te pueden guiar, con los que puedes meditar. Pero bueno, no sé si me iría, ¿me entendés? No sé si me metería como en un culto con una señora que dice que ella es la reencarnación de Dios, no sé, es como... Pero bueno. Es complejo. Está lleno de esos cultos, está lleno. Así es. Es que el tema de los grupos sectarios, que gracias por hacer esa aclaración y les prometo a todos ustedes que vamos a tener un capítulo especial sobre el tema, porque claro, también hay mucho ruido, lo que tú dices del término sectas, se termina asociando a lo religioso y no necesariamente es así. Necesariamente, no. Hay sectas económicas, deportivas, bueno. Hay estafas piramidales. Ahí está, exactamente. Mira, acá hubo un caso que lo metieron en prisión de un, no me acuerdo ahora el apellido, bueno, de un hombre que empezó a dar como que tenía cursos de, ¿cómo es la palabra? De mindfulness o... Y coaching y todo eso. Como, claro, como todo eso. Sí. Y era una estafa piramidal total. Y ahora está en prisión. Entonces no tiene nada que ver con lo religioso en un punto. No, punto. No, para nada. De hecho, tú lo mencionabas. Tiene que ver es con esas técnicas, con esas maneras que utilizan para controlar a las personas y aprovechar esas vulnerabilidades. Totalmente. Y es como, bueno, yo te voy a hacer creer en esto y con eso te voy a sacar, no sé. Bueno, hay de hecho otro documental muy tremendo, no me acuerdo si en Netflix o en qué plataforma, que se llama Sé dócil, reza y no me acuerdo qué otra cosa más, que es sobre una rama de los mormones que le hacían creer a la gente, bueno, que de hecho muchos lo creen todavía, que el pastor es inmortal
Ok. Hasta que el pastor se murió y vino otro pastor, ¿no? Que ahí Ujú. también lo justificaron de alguna manera con la Biblia. Bien lo imaginé. Claro, que además en la Biblia lo que según esta gente dice es que los varones de la comunidad tienen que tener una cantidad enorme de mujeres porque de esa manera van a Ujú. llegar más rápido al cielo, o no sé, alguna justificación de esa clase. Entonces, lo que terminó pasando es que las mujeres se convirtieron en moneda de intercambio en esa comunidad. Y Wow. el pastor que ahora está en prisión en Estados Unidos, está en la cárcel, terminó teniendo 65 mujeres, Uf. en las cuales había menores de edad, a las que Ujú. obviamente violaba. Claro. Solo que ellos no lo van a ver así, van a ver es que era una relación, una Claro, interacción por como supuesto, parte y de lo van a sus justificar, creencias. total. Exactamente. Y la gente que logró escapar de ahí está completamente rechazada por esa comunidad. Y es gente que por ahí no tiene herramientas para vivir en el mundo, digamos, civilizado, entre muchas comillas. No, claro, claro. Además que Entonces, son confinados. Ahí sí aplica mucho ese claro, encierro para... ahí sí, total. sí, 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 es cierto. Bueno, Agustina, yo creo que ya este abrebocas fue violento para las indignas, así que los que ya leyeron, por cierto, Cadáver Exquisito y Las Indignas, dejen aquí en el cajón de comentarios sus opiniones, pero por favor, sin spoilers, gracias, la administración les agradece. Pero hablemos de los personajes de Las Indignas, Agustina, y yo quiero nuevamente ahora irme a tu escrito, porque hay párrafos que a uno le hacen ruido, ¿sí? Es decir, que le quedan, que calan, que uno resalta, que vuelve a ellos. Y uno de esos es muy sencillo, creo yo, pues no sé, pero me llegó mucho y fue este. Me tocó limpiar el piso y me perdí la decisión sobre qué castigo ejemplar se implementará con Mariel. Se rumorea que tendrá que desnudarse y Lourdes va a clavarle una aguja en alguna parte del cuerpo. Es un buen escarmiento, simple y elegante. Me hubiese gustado que se me ocurriera a mí, pero Lourdes piensa los mejores castigos. Siempre prefieren los suyos. Limpiar la sangre de las elegidas fue mi ofrenda y sacrificio exigido por la hermana superior. Esta es la voz de la protagonista, que además es un cambio frente al narrador y al estilo que encontramos en Cadáver Exquisito. Pero te Sí. quiero contar que a mí esta voz, esta protagonista, me hizo pensar mucho en la teoría del aprendizaje social, que nos ayuda a entender que ciertas personas pueden cometer actos atroces si piensan y si han visto que son socialmente aceptados, e incluso uno podría pensar en este concepto también de la banalidad del mal, pero yo aquí vi una evolución de este personaje. De hecho, juegas con el ir y el venir en los tiempos y nos cuentas, uno empieza a reconstruir esta historia y al menos yo noté a una persona que se adaptó al horror para después convertirse en una ejecutora del horror. Ujú. ¿Cómo tú construyes eso? Es decir, ¿cómo fue ese acto creador de esa evolución psicológica de alguien que, para ser muy reduccionista, de víctima, pasa a victimaria para después volver a ser víctima? Bueno, es muy sencillo, Edwin, porque yo lo viví. Yo fui a un colegio acá en Buenos Aires de monjas católicas alemanas Ujú, y lo ujú. que pasaba en ese colegio es que generaban una situación de panóptico, ¿no? O sea, Ok, estabas controlada por todos lados. Te sí, controlaban tus compañeras, vos controlabas a tus compañeras, te controlaban las profesoras, que eran todas mujeres, las monjas, el sacerdote, el único varón del colegio. sí, Después ibas a tu casa y te controlaba Dios, wow, el Dios católico. sí, Entonces, yo la pasé muy mal en ese colegio. Hay colegios de monjas que no son tan perversos. Mi madre fue a un colegio de monjas jesuitas y la pasó muy bien, por eso me mandó a este colegio pensando que iba a ser más o menos igual y no. ujú, Eh, y se daba una situación también de clasismo total, o sea,
te discriminaban si tenías plata, no tenías plata. Y bueno, se daba esto de sacar lo peor de vos. Entonces, por un lado pregonaban el amor a Dios, al prójimo y etcétera, y por otro lado, digamos, generaban lo contrario, ¿no? Claro. Generaban que las compañeras, en cambio de ser realmente compañeras y que hubiese sororidad y que hubiese verdadera amistad, había control y Ujú. siempre estabas sospechada de indigna. Mm, Por supuesto de puta, siempre eras puta, si hacías algo o no lo hacías, porque se concentraban en cambio de enseñarte a tener vínculos sanos con los varones, te enseñaban a temerles, te enseñaban a que el varón siempre te podía dejar claro. embarazada y la culpable eras vos, porque vos eras la puta. Ok, Entonces, está bien que yo nací en el 74, hoy eso quizás en algunos colegios está cambiando, también las redes, también el feminismo, también un montón de discursos a los cuales yo por ahí no tenía acceso porque me crié por ahí, me eduqué en un ambiente más cerrado. ujú, Eh, pero bueno, digo, eso que vos lees en la novela, yo lo vi, a mí no me cortaron la lengua y no me cosieron los ojos, pero sí lo hicieron simbólicamente, claro. ¿entendés? Entonces, también lo agradezco porque gracias a eso creo que también soy escritora, o sea, está Ujú, bien que yo escribo desde muy pequeña, desde antes de ir a ese colegio, pero creo que me dedico a escribir lo que escribo en parte por haber ido a ese colegio, porque no me permitían cuestionar nada y cuando salí de ahí fue como, ok, ahora voy a cuestionar todo. claro. O sea que podríamos decir que Las Indignas hasta cierto punto fue un acto catártico, por ponerle un nombre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Ok. sí, 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 porque trabajé con todo este clima de opresión. Sí, sí, fue un acto en un punto catártico, pero también fue parte de reflexionar, y creo que eso es algo que trabajo en la novela, sobre qué es Dios, que es Ujú, la pregunta de la humanidad, una de las sí, preguntas. ¿Dónde está lo sagrado? ¿Qué es Dios? Bueno, cada lector, lectora tendrá que ver cuando lea el libro qué le pasa. claro, claro. Para mí es un libro que trabaja sobre la energía del amor, aunque nunca Mm, se nombra la palabra amor, no, ¿no? Y dónde está lo sagrado, ¿no? Que para mí el amor justamente es Dios, llamémoslo, o la ujú, energía creadora, o el misterio, podés poner el nombre que quieras. ok, Entonces, al final ella, sin spoilear, pero podríamos decir que lo sagrado está en el vínculo con los animales, no humanos, ujú, por eso Circe, en el bosque, por eso ella habla del bosque como una catedral pagana, en los vínculos con otras personas, que no voy a decir con quién, ujú. y en la escritura, en el acto de escribir. Sí, que de hecho fue el recurso, o sea, una manera hermosa de ir contando la historia. Y a diferencia de Cadáver Exquisito, sí, en esta obra hay mucho simbolismo, o sea, hay que degustar la obra porque sí tiene muchas cositas para reflexionar y algunas de ellas muy potentes, como tú has mencionado. Bueno, ¿qué es Dios realmente? Bueno, Y cada vez luego, exquisito hay simbolismo, pero a diferencia de las indignas, y esto está ujú, bueno que lo hayas dicho, fue trabajado de manera más intuitiva. ok, Claro, por ejemplo, ¿qué simboliza Ícaro? Viste que él va al zoológico abandonado, que ahí tenés sí, un símbolo total, el zoológico abandonado de por sí ya es un símbolo mm, enorme, impresionante, sí es cierto. pero el Ícaro que vuela, ¿no? Del que Ujú, él habla, que el padre le habló y que lo ve, está también simbolizando algo. claro, Yo lo que te puedo decir es que para mí simboliza, eh,
el laberinto, digamos, donde sale Ícaro, Ujú. simbolizaría la matriz, que sería la matriz del canibalismo, ese Sí. nuevo paradigma, y es el protagonista que intenta salir de ahí, volar, y bueno, no voy a hablar más porque, bueno, tiene que ver con el final, Sí, sí, sí. pero hay simbología, pero en Las Indignas está trabajada de manera más consciente. Ok. Sí, 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 sí. Ok, maravilloso. Escuchándote ahora, se me ocurrió hacerte esta pregunta y es un sí o no. ¿Es probable que Cadáver Exquisito y Las Indignas ocurran en un mismo universo, salvo que no es la misma línea temporal? ¿Podría ser uno el futuro del otro? No. No, definitivamente no. No, no, definitivamente, no, no, no. O sea, no dirían definitivamente. Sí lo pensé, Ujú. pensé en un momento de hacer una conexión entre las dos novelas, como que la protagonista de Las Enigmas en un momento se encuentra con una lata de carne especial, ponele, Oh, okey, pero después dije, no, no porque necesito escribir cosas separadas, porque claro. también lo que me pasa a mí es que yo vengo hablando de Cadáver Exquisito desde 2018. Uf, Y obviamente estoy muy agradecida por todo lo que pasa, por eso voy a hablar a un montón de escuelas, por eso me conecto acá con entrevistas, etcétera, sí. voy, viajo para hablar del libro, pero también es como necesito pasar a otra cosa, ¿me Ujú, entendés? Necesito eh, hablar de otras cosas, entrar en otra búsqueda. claro. Entonces, por eso es que decidí no hacer esa conexión que podría haberla hecho y podría haber quedado bien, pero decidí eso, ¿no? Como necesito separar, ¿viste? Eh, Ujú. inclusive vos hablabas de Matar a la Niña, mi primera novela que no se reeditó, yo no la reedité porque me parece una novela fallida, ¿viste? Okey, Eh, que también es una distopía con humor, etcétera, pero para mí tiene fallas. Eh, y los cuentos, ¿viste? Los los cuentos, puntos, el sí. tema con los cuentos que no se reeditaron todavía. Entonces se editaron acá en Argentina, llegaron a algunos lugares de Latinoamérica, pero muy poquito, y recién ahora los van a reeditar. Okey. Entonces yo necesito también que se hable de otras obras. No, por Eh, supuesto. Además que cada una tiene su mérito, y de hecho tú lo has dicho, los cuentos tienen su técnica, su ciencia, o sea, no es una maratón, es un knockout, y y eso también habla de tu labor como escritora. claro, bueno, entonces por eso, porque si no, lo que pensé es, bueno, si hago esto, la próxima distopía que escriba, que ahora estoy escribiendo otra, Ujú. voy a tener que hilarla con el universo de cada. Entonces dije, no. No, porque por Claro, ejemplo, la que estoy escribiendo ahora sucede acá en Buenos Aires, cuando el Cadáver Exquisito y Las Indignas no se sabe no se específicamente dónde sabe. está, aunque con Cadáver Exquisito es obvio que es en algún lugar donde se tome mate, o sea, o en Argentina, o en Paraguay, o en Uruguay, o en Chile, digo, pero Sí, no dice Argentina en ningún momento. En cambio, la novela que estoy escribiendo ahora es Buenos Aires, el registro es completamente porteño, están todas las puteadas, todo el lunfardo, digamos, muy diferente al registro de Cadáver Exquisito y al de Las Indignas. En Las perfecto. Indignas creo que no hay un solo insulto en toda la novela y No, en la novela actual no sé, perdón, voy a decir insultos argentinos. La concha de tu madre, la puta que te parió y la concha de la lora es lo mínimo que aparece en la novela. hay lo mínimo, O o sea, sea, es un buen recopilatorio. lo mínimo. O sea, está llena de insultos por todos lados y llena de lunfardo. O sea, Sí, entonces me interesa eso, ahora explorar ese registro, por ejemplo, que es un claro. registro oral, que es un registro mucho más desprolijo si querés, porque es oral, pero Ujú. que tiene el mismo trabajo minucioso con la palabra que tenía con Las Indignas. Y eso hace que cada una de tus obras tenga identidad, es decir, que no se deba a las otras, sino que sea una entidad autónoma en sí misma. Bueno, es lo que intento, ojalá.
que sí. Sí, definitivamente, en lo poco y siendo un lector promedio, definitivamente logrado. Check. Bueno, Agustina, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Vámonos con el tercer segmento, que de hecho es el más corto. Y es un espacio que desde el principio denominé barra libre en Ráfaga. Y te voy a contar a ti y a aquellos que me han escrito, incluso, venga, ¿de dónde nació barra libre en Ráfaga? Les quiero contar que es un ejercicio primero para conocer desde otra perspectiva a los invitados, pero también contarles que está inspirado en lo que hacía James Lipton, el anfitrión del programa Inside de Actor Studio, que al Ah, final de las entrevistas le hacía unas preguntas, siempre eran las mismas a sus invitados, aquí pues yo las varío, pero justamente porque estás tú, Agustina, fue que recogí algunas justamente de las que James le hacía a sus invitados. Entonces son preguntas cortas para respuestas rápidas. Entonces, oh, ¿estás preparada? vamos a ver, no sé. Siempre dicen eso y salen, mejor dicho, más preparados que ni para qué Ay, es contar. que no soy buena para la cosa rápida. Pienso Ah, mucho. vamos Bueno, a ver, dale. Vamos a vamos ver. a ver. Listo. Entonces, ¿gatos o perros? Gatos. Los tengo tatuados acá. No se Oh, ven, por pero Dios. están mis gatos tatuados. Ok, Igual me además que encantan tus los redes perros, están llenas ¿eh? de gatos. Claro, me encantan los perros, pero prefiero convivir con gatos. Muy bien. ¿Té, café o mate? Eh, café. Café. Pero me gusta también, el mate no. Mate no, perfecto. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mm. Ay, no sé. Ay, me mataste. Es que no, no puedo responder rápido. Además, qué pregunta para una escritora, ¿no? Sí, es que hay un montón. Libélula es una palabra que me gusta. Ok, linda, libélula, Sí. ok. ¿Qué profesión, además de la tuya, te gustaría intentar? Cuidadora de gatos. Muy bien, muy coherente. ¿Cuál profesión no te gustaría intentar? CEO de una compañía, o sea, no Bienvenida al sé, club. empresario de no sé qué compañía, de qué cosa. Vale. Un miedo que te acompañe. Miedo al fanatismo. Esa gente con la que no puedes razonar y que es capaz de matarte porque no crees en su Dios, ponele. Claro que sí. En un eventual apocalipsis literario, ¿qué libro salvarías a toda costa? Los de Juan José Saer, que es mi escritor favorito. Genial. Si tus distopías se hicieran realidad, ¿en cuál preferirías vivir? ¿En Cadáver Exquisito o Las Indignas? Ay, qué difícil. Y en las indignas porque no comen humanos. O sea, Ok, válido, válido. En una palabra, ¿cómo calificarías tu próximo libro? calor. ¡Wow! Eso es bastante sugestivo. Con el beneficio del tiempo y de la perspectiva, ¿qué le dirías a esa Agustina Basterrica que a los 25 años empezó sus estudios de la licenciatura de artes? Relájate un poco más. Nada es tan. Todo pasa y nada es tan tremendo. Uf, creo que eso nos sirve a todos. Y la última pregunta. Un mensaje que le quieres dar a tus potenciales lectores o aquellos a quienes ya somos tus lectores constantes. Espero que Stephen King no me demande por usar su expresión de lectores constantes, pero algo que le quieras decir a la gente que se ha conectado acá, que ha estado acá escuchándote, escuchándonos y aprendiendo sobre todo de ti, de tu obra, de tus reflexiones. Bueno, primero que gracias por conectarse y escuchar. Y después que yo trabajo los libros para lectores activos. O sea, me interesa que el lector no se quede solamente con la trama, sino que piense en las cosas que estuvimos hablando recién con Edward, por ejemplo, qué simboliza
el zoológico abandonado en Cabar Exquisito, qué simbolizan los círculos en las indignas, que está lleno de círculos, las cucarachas, Ujú. están simbolizando cosas, inclusive el dibujo del texto en las indignas Mm, está diciendo cosas. Toda es la cierto. primera parte de la obra está llena de paréntesis, Mm, después pasa algo y no hay más paréntesis. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ella tacha ciertos párrafos y ciertos no? ¿Qué está simbolizando con esa tachadura, digamos, en las palabras? Entonces, bueno, yo creo que cuando uno hace ese trabajo con los libros, los que los permiten hacerlos, porque también tenés libros, digamos, más de entretenimiento, que lo que importa es la trama y está buenísimo que existan, ¿no? Pero por ahí no te permite hacer esto, ¿no? Esta búsqueda. O sea, si el personaje tiene una remera verde, no está simbolizando nada, digo, eso quiero decir. Pero en mi caso sí está trabajado milimétricamente y todo está simbolizando. Entonces, yo creo que cuando un lector hace ese trabajo, el libro se agranda claro. mucho. Entonces, por ejemplo, en Las Indignas, ¿por qué ella está describiendo de manera minuciosa a ese pájaro muerto? ¿Qué Ujú. está queriendo decir con esa descripción? Entonces, a mí me interesan más los libros, leerlos y eventualmente escribirlos, que van más allá de la trama. Que si te repito una palabra, esa palabra te la repetí por algo. Si te pongo Sí. un color, te lo puse por algo. ¿Por qué la protagonista no tiene nombre? Por algo. Está todo pensado, digamos. No Entonces, es eso. gratuito. Ujú. Claro, claro, está todo, no hay nada al azar, digamos. Eres una arquitecta de historias en todo el sentido de la palabra, Ay, bueno, Agustina. gracias. Gracias Y porque te gracias. juro que pienso cada palabra días, horas, semanas. O sea, de verdad. No lo dudo, no lo dudo. Eso se empieza a notar. O sea, después de la segunda, te lo confieso, después de la segunda lectura, sobre todo de las indignas, ya empecé a notar ciertas cosas diferentes. Es que no son libros para leer de afán, son libros Es para que, a ver, pensarlos. yo lo que podría decir es si la pueden leer más de una vez, genial, pero entiendo que la gente no tiene tiempo, por ahí no tiene Claro. ganas de leerlo una segunda vez. Pero bueno, a mí me pasa con los libros que me interesan mucho, por ejemplo, Glosa de Juan José Saer, que ya dije que es mi escritor favorito. Sí. Lo leo, cada vez que lo leo, pues lo leí varias veces, le sigo encontrando capas de lectura y capas de simbología y de interrelaciones con otros textos. Idealmente un libro sería bueno leerlo 2 veces porque siempre le vas a encontrar cosas. A veces no Ujú. hay tiempo y a veces no te gusta y no lo quieres hacer. Pero bueno, yo intento trabajar los libros para que eso suceda eventualmente. Y es una experiencia completamente maravillosa. Y Agustina, de verdad, gracias por este espacio, por tu tiempo, por concedernos este inmenso privilegio, ya lo dije, por hablarnos no solo de tus obras, sino también de tus preocupaciones, de ti misma, por ser tan amplia y tan generosa, que creo que definitivamente es la clave de los invitados que aceptan estar acá, y es esa generosidad con este espacio, con todos los que se van a conectar viendo este episodio. Y nada, estaremos súper atentos a tu próximo libro. Ya nos hiciste un adelanto bien interesante. Eh, Veremos. y desde acá, desde Bogotá, Colombia, y desde donde se conectan todas las personas, estoy seguro que todos te deseamos muchos éxitos en tus actividades. Muchísimas gracias, Edwin, por la invitación y espero volver a Colombia, que fui el año pasado, creo, ya. Sí, Sí, y ¿sabes lo que me pasó? cuéntame. Volví de Colombia y me pararon en Ezeiza. Ezeiza es el aeropuerto acá internacional de Buenos Aires, y me pidieron que abra la valija por la cantidad de café y libros que tengo. Claro, Y fue todavía, sospechoso. claro, todavía sigo tomando el café que me compré en Colombia. Pero me compré una cantidad tan grande que me dijeron abrí la valija directamente. Ok, Y yo le ok. decía, pero que no puedo comprar café. Y me decían, no, porque pensamos que eran semillas, que no puedes entrarlas. No, no, era café, café, café. Sí, sí. Además que para los que no lo saben, a veces, bueno, en otras épocas se utilizaba el café para disminuir
para atenuar o neutralizar el olor de los estupefacientes y que en los perros, por ejemplo, Sí, no los detectaran. sí. Entonces, Yo después me eh, enteré. sí, sí, sí. Entonces, el café es muy rico, pero puede resultar problemático en los Puede ser aeropuertos, lo sé. sospechoso también. Sí, Pero era como, ¿qué le pasa a esta adicta al café? ¿Entendés? Porque yo agarro y muelo el café a todas las mañanas, lo hago todo no sé qué, con leche de almendras, le pongo canela, hay todo un ritual que hago con el café. eso te iba a decir, eres una Eh, ritualista del café, te falta la presa francesa y yo no sé cuál sí, no otra sé, hay para. Ok, no sé, bueno, te pero esperamos sí, entonces para que vuelvas a llenar tu valija con más café, sí, 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 sí. con el corazón y las puertas abiertas. Bueno, Agustina, gracias, muchos éxitos, cuídate mucho y muchas gracias de gracias. nuevo por esta Un oportunidad. placer, un placer. Y a ti, muchas gracias por hacer parte de esta barra criminológica. Ya sabes que si quieres decir algo, el cajón de comentarios te está esperando. Si te gustó este episodio, puedes darle like y compartirlo. Y si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo y de paso activas las notificaciones. Eso es muy importante, sobre todo porque este año se vienen cosas bien interesantes. No te las puedes perder. Por acá te dejo un par de videos que te pueden interesar y como siempre, mis mejores deseos van para ti y para los tuyos. Nos vemos. Chao.